Él había perdido todas esas cosas de antes. Truly, he had lost everything he Y had. ahora se sentía temeroso. Now he felt fearful. Había perdido esa confianza que antes tenía. He had lost that confidence he had before. Había perdido esa elocuencia que antes demostraba quién era él. The eloquence he had before that showed who he was. Tal vez hoy hayan personas así. Maybe now there are people like that. Personas que tiempos atrás People who, a while ago, fueron muy buenas en hacer algo. were very good at doing things. Personas que no tenían miedo ni temores. They weren't scared. Que se enfrentaban y creían en lo que Dios les había dicho. They confronted and went to what God told them. Tenían seguridad They had assurance. y hoy en día la han perdido. And now they lost it. Hoy en día le tienen miedo hasta la sombra. Now they're even scared of the shadow. Tienen temor de tomar They're decisiones. scared to make decisions. Tienen temor de abrir They're puertas, scared to open doors. de creerle a Dios y de caminar en fe. To believe God and walk in faith. Porque están pensando en las derrotas del pasado Because they're thinking of the failures from the y no the están past. viendo las promesas que Dios tiene en el futuro. They're not seeing the promises God has towards the Entonces future. tú tienes que dejarlo del pasado. You have to leave the past. No hay nada ya que tú puedas hacer respecto a eso. There's nothing you could do. Pero sí hay algo que puedes hacer en el But presente there's something you could do in the present y prepararte para el futuro. and be prepared for the future. Entonces Dios quiere tratar con Moisés God wants to work with y le Moses. dice, ¿qué tienes en tu mano? He said, what do you have in your hand? Y Moisés se siente como así que tengo en mis manos. Moses is like, what do you mean, what do I have in my hand? Señor, tengo una vara. Lord, I have a staff. Él había andado con esa vara 40 He had años. walked with that staff for 40 years. 40 años esa vara había estado en sus For manos. 40 years, the staff have been Y on his hand. verdaderamente Moisés no le había puesto cuidado. And truly, Moses hadn't paid attention. Moisés había sido un hombre que había trabajado en el desierto por 40 años. Moses was a man that had worked in the wilderness Había for 40 sido years. pastor de ovejas. He was a shepherd. Así que él tenía una vara. So he had a staff. Así como David tenía una vara. Just as David ¿Qué had a hacía rod. con esa vara? What did he do with the Le rod? ayudaba para tener firmeza, It helped him to have firmness, estabilidad. stability. Cuando usted está subiendo montañas, When you're climbing mountains, cuando usted anda en un desierto, when you're in a desert, usted necesita estabilidad. you need stability. La vara le traía The estabilidad. rod got him Lo stability. ayudaba también a defenderlo de It animales. helped him to defend the animals. Si algún animal feroz venía, If there was like a bad él animal se podía coming, defender. he could defend Pero himself. también le ayudaba para poder guiar a las But ovejitas. also helped him to guide the sheep. Entonces tenía varios usos. So it had multiple uses. Y él ya no le paraba muchas bolas o atención a la And vara. he wouldn't pay attention to the rod. Y Dios hace que él ponga atención a lo que él tenía durante 40 años. God makes him pay attention to what he had for 40 Y years. le dice que lo tire o que lo suelte al suelo. He tells him to let it go, drop it Y on the cuando ground. Moisés hace esto, When Moses does this, dice que la vara se convirtió the en una rod serpiente. turned into a snake. Y Moisés se asusta And Moses got scared. y sale a correr. And he ran away. El milagro fue tremendo. The miracle was tremendous. Una vara que él tenía A rod that he had ahora se convierte en una now serpiente. turns into a snake. Lo que Dios está diciendo a What nosotros God is telling us es qué es lo que tú tienes en tus is manos. what do you have in your hands? ¿Qué es lo que tú has tenido durante todo este tiempo en tus manos? What have you had in your hands all this Y time? no te has dado cuenta And haven't realized que en las manos de Dios that in God's va a hands ser poderosa. it'll be powerful. Tal vez tú digas, pastor, pero yo no tengo una You vara. might say, Pastor, I don't have a rod. Lo que yo tengo es un teclado. What I have is a keyboard. Dios va a usar ese teclado. God will use a keyboard. Pues, pastor, yo tengo mis manos, son muy hábiles con ellas. Pastor, I have my hands. They're very useful. Dios va a usar esas manos para hacer cosas grandes. God will use those hands to do great things. Señor, yo soy una madre de casa. Lord, I'm a housewife. Yo lo único que tengo son 2 o 3 hijos. The only thing I have is 2, 3 Y kids. lo único que yo hago es hacer aseo, I just do housework, hacer de comer, cooking, limpiar y arreglar a mis hijos. cleaning, getting the kids Dios ready. va a usar a tus hijos. God will use your children. O sea, lo que tú tienes en tus manos, what you have in your hands, el don, el talento que Dios te ha the dado, gift, the talent God has given Dios you, lo va a usar para la gloria de Él. God will use it for His glory. El problema es que tú lo has tenido allí The problem is you've had y it no te has dado cuenta del potencial que tú and tienes, haven't realized the potential you have, del potencial que son tus the hijos, potential that your kids are, del potencial
potencial de tus the manos, potential of your hands, de la habilidad de lo que tú the tienes, ability that you have. que tú puedes hacer cosas grandes You're con able ellas, to do great things with con them. esas manos que Dios te ha dado, With the hands God has con given esa you, habilidad, with that ability, con esos dones y with talentos. those gifts and talents, Tú puedes hacer cosas grandes y preciosas. you could do great and beautiful things. Tú puedes poner una compañía, You could have a company, una multinacional. an enterprise. Puedes ser una persona You billonaria, could be a billionaire, pero no te has dado cuenta but haven't de lo que realized tú tienes en tus of manos, what you have in your hands. de que tú tienes algo poderoso, That you have something powerful. sino que durante 40 But años, during 40 years, durante 40 meses, for 40 months, no sé cuánto tiempo tú lo has tenido I don't know how long you've had y it, no te has dado cuenta de ese potencial and que haven't que realized tú the tienes en tus potential manos. that you have in your hands. Pero cuando Moisés lo suelta, But when Moses lets it go, se convierte en una it serpiente. turns into a Y serpent. dice que Moisés salió a correr. And it says that Moses ran away. Moisés corre Moses runs porque la serpiente because the serpent era un símbolo de lo que el reino del faraón era. symbolized what the kingdom of Pharaoh was. Nosotros como iglesia, nosotros tenemos símbolos. As a church, we have symbols. Tenemos un logo. We have a logo. Usted conoce los logos de Adidas, You know the logo for Adidas, los logos de the Nike, ones for Nike, los de Apple the one for Apple, y así sucesivamente. and like that successively. Representan la institución o la corporación o la They iglesia. represent the church, corporation, institution. Este logo This logo que tenía el faraón that Pharaoh had representaba su reino. represented his kingdom. ¿Cuál era su logo? What was his logo? Su logo era la His serpiente. logo was a serpent. Entonces cuando Moisés ve la serpiente, When Moses sees a snake, él sale a huir. he runs away. ¿Por qué? Why? Porque él había estado huyendo durante 40 años. Because he had been fleeing for 40 years. Hace 40 años atrás, 40 years back, él había matado a un egipcio he had killed an Egyptian. y ahora lo iban a matar a él. Now he was going to be Entonces killed. él estaba huyendo de su pasado. He was running away from his past. Muchas personas están huyendo de su pasado. Many people are running away from their past. Quieren huir de lo que antes eran. They want to run away from what they Y used Dios hace todo lo contrario. to be. God does all the contrary. Dios dice, no, tú vas a enfrentar tu pasado. God says, no, you're going to face your, Tú no vas a seguir past. huyendo del pasado. you're not going to keep fleeing from No the vas a past. seguir huyendo de las derrotas, You're not going to run away from defeat, de las personas que te hicieron daño, from the people that harmed you, de tus enemigos your enemies, o de aquellos que tú les hiciste daño. or those you harmed. La gente siempre quiere correr. People always want to run Tal away. vez no lo hacen They may físicamente, not do it physically, pero no quieren pensar en la but they situación. don't want to think about the No situation. quieren ver o confrontar esos They problemas. don't want to see or confront the Pero those Dios dice, problems. no, vamos a confrontar esos God problemas. says, no, we're going to confront those problems. Mire lo que dice Job 3:25. Look at what it says in Job Dice, 3:25. porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. What I fear has come upon me. What I dreaded has happened to me. O sea, lo que a él más temía, What Job feared the most, el temor que él más tenía en su corazón, his biggest fear, in eso his fue heart, lo que a él le pasó. that's what happened to him. En otras palabras, lo que tú más le tienes miedo, In other words, whatever you're scared of the most, eso es lo que a ti te va a pasar. that's what's going to happen Eso es to lo you. que a ti te va a suceder. That will happen to you. Pero pastor, yo creía que era todo lo contrario. Pastor, I thought it was all the contrary. Lo va a hacer si tú le crees a Dios. It'll happen if you believe God. Pero si tú tienes miedos y temores, But if you're scared, si tú andas huyendo del pasado y no lo quieres if you're confrontar, running away from the past and don't want to lo que confront tú it, más le temes, whatever you fear the el most, terror de tu vida, the terror of eso your es life, exactamente lo que te va a that is suceder. exactly what will Moisés happen. estaba corriendo del pasado. Moses was running away from the past. Su mayor temor His biggest fear era el faraón was Pharaoh. y Dios lo lleva a enfrentar al God faraón. makes him confront the Pharaoh. Y encima de eso, On top of this, de que el símbolo del reino del the faraón symbol of the kingdom of Pharaoh es ahora lo que su vara se convierte. is now what his rod turns into. Esa vara That rod, representaba básicamente tres cosas. it represented many things. Representaba protección, It represented protection, poder y autoridad. power, and authority. Primero, protección, First, protection, poder y autoridad. power, and authority. ¿Ok? Salmo 23:4. Psalm 23:4. Poderosísimo. Mire lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. David David, decía, yo no temeré mal alguno, he said, I wouldn't fear. aun cuando ande en el valle de sombra de muerte, Even when I walk in the valley of porque darkness tu and death, presencia está conmigo. because your presence is Tu with me. vara y tu callado me fundirán aliento. Your rod will give me comfort. Entonces, la The rod vara para el pastor, for the shepherd, para aquel que pastorea ovejas, for the shepherd, significa poder, autoridad y seguridad means power, authority, and y protection. protección. And protection. Entonces, él sabía estas cosas He knew these things. y ahora se le convierte en una Now it serpiente. turns into a O snake. sea, lo que él tenía What he had durante 40 for años 40 years en sus in manos his hands, verdaderamente era una it was serpiente. truly a snake. O sea, por eso él se espanta. That is why he's scared. Primero, porque él la tenía en su mano. First, because he had it in his hand. Segundo, porque era simbolismo del reino de Faraón. Second, because it symbolized the kingdom of Pharaoh. Aquí hay algo poderosísimo. There's something powerful here. Y es que Dios revela lo que está en tus manos. God reveals what's in your hands. Lo que está en tus manos, Dios lo empieza a revelar. What's in your hands, God begins to Empieza a reveal. mostrar lo que verdaderamente es. He begins to show what it truly is. De que realmente no es una vara. It's not a staff. Realmente es una serpiente. It truly is a snake. 40 años For 40 years, Moisés había tenido una vara. Moses had a staff. Pero 40 años atrás, For 40 years back, Moisés había tenido un cetro. Moses had a scepter. Un cetro es para los A gobernantes, scepter is for the governors, para los reyes, for the kings, para los que tienen poder y autoridad. for the ones that have power and authority. Y Moisés tenía poder y autoridad. Moses had power and authority. Él estaba en línea para ser el faraón. He was in line to be Pharaoh. O sea, después del faraón de Egipto, After Pharaoh of Egypt seguía was Moisés. Moses. Moisés era el próximo que iba a tener ese poder y esa autoridad. Moses was next in line to have the power and Usted siempre authority. ve a los reyes, You always see the kings. usted ve a la gente que tiene poder y See the people autoridad. with power and authority. Ellos tienen un cetro en They sus have a manos. scepter in their hands. Normalmente un cetro Normally a scepter es hecho de oro, is made of gold. tiene piedras It preciosas has y beautiful valiosas. stones and O sea, no valuable. es un palo cualquiera, It's not just any regular es stick. algo de mucho valor, It's something with lots es of algo value. hermoso y precioso. Something beautiful and Y precious. todo el que lo ve Everyone that sees it sabe que aquel que lo tiene knows that the one having it tiene el poder y la autoridad. has the power and authority. Moisés había tenido un cetro en sus manos Moses had a scepter in his hands durante 40 años for 40 years de su vida. of his life. Dios le está mostrando God is showing lo him que tú tuviste en tus manos what you had in your hands durante 40 for años de tu 40 vida years of your life. verdaderamente era una serpiente, It truly was a snake. pero ahora yo la voy a convertir But now I would turn it en la vara de Dios. into God's Lo que God. tú antes tenías en tus What manos you had in your hands before era una serpiente, was a serpent, pero tú no te dabas cuenta. but you didn't realize it. Pero Dios te lo revela y te lo God muestra. reveals it to Y you. ahora Dios está diciendo, Now God is saying, yo la voy a convertir I will turn en it la vara de Dios. into God's Me rod. encanta porque Dios es I humilde. like it because God is humble. Dios pudo haber hecho un cetro que en la historia del mundo no se ha visto. God could have had a scepter that nobody has Traído seen, del cielo propio. brought from heaven itself. Algo extraordinario. Something Con extraordinary. piedras With preciosas. beautiful stones. Que habla el libro de That the Apocalipsis. book of Revelation Que ni siquiera se han visto o se conocen aquí en that la hasn't tierra. even been seen or known. O sea, algo verdaderamente valioso, precioso. Something truly valuable. Sin precious. embargo, Dios no necesita cosas Nonetheless, extravagantes God doesn't need extravagant things para hacer cosas to poderosas. do powerful things. Usa una simple vara He uses a regular que rod cualquiera hubiera podido encontrar en el campo, that anybody could have found en el the field, desierto, in the desert. algo que no tiene mucho valor, Something with less para value. que sea algo poderoso en las manos So it de could be Dios. powerful in the hands Así of God. somos nosotros. That's how we are. Nosotros éramos personas que no valíamos We nada, used to be people that had no worth, comunes, común y corriente, so common. pero que ahora Dios te usa para cosas But grandes now y God uses you poderosas. to great and powerful things. No era lo que tú eras It's antes not what you used to o be, lo que tú tenías o poseías, what you had before, sino lo que Dios va a hacer. what God will Y do. Dios usa cosas sencillas God uses simple things. porque Dios no necesita cosas God does extravagantes not need extravagant para things hacer cosas to poderosas. do powerful things. Saben, yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos de Dios. I remember when I began the walks of God. Recuerdo entrar
al sitio donde vendían cosas cristianas, I Biblias, would enter like libros, bookstores, Christian bookstores, una and tienda Bibles, cristiana. a Christian store. Y yo quería encontrar la Biblia más grande, And I wanted to find the biggest la, Bible, la más the bonita, prettiest one, la que más dibujitos the one that tuviera, had more que pictures, fuera de cuero y that it be especial, of leather and porque yo special. pensaba que entre más valiosa fuera, Because I thought the more valuable más it was, importante iba a ser para mí. it would be more important for Y me di me. cuenta que no dependía And I de realized eso. it didn't De- depend de- on de- that. dependía es de lo que hay dentro de la Biblia, It que es la depends on palabra de what's Dios. in the Bible. That's the word of En God. otras palabras, tú no necesitas cosas In other extravagantes words, you don't need extravagant para things hacer cosas grandes para Dios. to do great things for God. Dios es un Dios que nos muestra la God humildad, is a God that shows us la humility, sencillez, sensitivity, que Dios puede usar a una persona común y humility that He could corriente show somebody that's common para hacer cosas grandes y preciosas para to do Él. great and beautiful things for Him. Entonces, Moisés durante 40 So años for 40 years, Moses, había tenido un cetro en sus manos he had a scepter in y his Dios hand. ahora se lo quita And now God y takes se it lo away cambia por una vara. and He changes it for a rod. Por una vara que usted podía encontrar en cualquier lugar For a rod you could find y que anywhere. no le iba a costar absolutamente And it nada. wouldn't cost you anything. Y ahora Dios le muestra Now shows lo que God tú shows him tenías en tus manos what you had in your hands. era una serpiente. It was a serpent. Y ahora esa vara se convierte en una Now the serpiente. rod turns into a snake. Y Dios le dice ahora, cógela de la cola. God tells him, grab it from the tail. O sea, Dios está loco. God is crazy. O sea, nadie que tiene sentido común, Nobody with common sense. usted no tiene que ser un experto en You don't need serpientes to be an expert in serpents para saber que una serpiente to know that a snake, jamás se coge por la cola. you never grab by O sea, the es una tail. locura. It's craziness. Porque si usted la coge por la cola, If you grab by the tail, la cabeza se va a devolver the head will turn y la serpiente te va a and morder. the snake will bite you. Entonces, todo profesional, So all toda professionals, persona que tiene sentido all común, persons with common sense va a coger una culebra will grab a snake lo más cercano de la cabeza as posible close to the head as para que possible. ahí ella no te pueda hacer daño. So there she cannot harm you. Pero Dios le dice no, But God tells him, no, la vas a coger you're going to grab it por la cola. by the tail. La cola. The O sea, tail. estaba poniendo en peligro He la was- vida de He Moisés. was putting Moses' life in danger. Sin embargo, eso es Nonetheless, lo que Dios le dice que haga. that is what God tells him to do. Y Moisés obedece a Dios Moses obeys God. y coge la He serpiente grabs por la the cola. serpent by the Y en tail. el momento en que la cogió, At the moment he grabbed it, la serpiente se convirtió una vez en la the vara. snake turns into a rod Queriendo again. decir, esa serpiente, Meaning that snake, lo que era antes del mundo, what it used to be for the ahora world, va a ser la vara de is Dios. now the rod for God. Ahora es santificada y Now it glorificada is sanctified and glorified. porque tú has creído en el Dios Todopoderoso. Because you have believed the Almighty Porque has God. tenido fe aún Because you have faith cuando even las circunstancias, when the cuando los circumstances, expertos, when the experts, cuando la gente que sabe, entiende, te dice no when the se people puede. that know and understand tell you it Es cannot be peligroso, done. no lo debes de It's hacer. dangerous. You Y should le do has it. creído a Dios. And you have believed God. Entonces Dios te dice, ahora, Then God tells you now. ahora yo he cambiado lo que era antes del mundo Now I change what was from y the lo world convierto and en I la turn vara it de Dios. into God's rod. ¿Por qué Dios le hace eso? How come God does this? Primero que todo, First of all, probando su fe. testing his faith. Pero más importante But que more eso importantly than that es cambiando el orden. is changing order. Porque normalmente Because normally el orden Order. lógico era por la cabeza. the logic order was from Queriendo the head, decir, which means tus prioridades van a cambiar. your priorities will change. Antes tú hacías ciertas cosas primero. Before you used to do Ahora other things first. las vas a hacer de mi manera. Now you're going to do them my way. Ahora tú las vas a hacer de mi Now manera. you will do them my Vas a way. cambiar las prioridades. You're going to change the priorities. Lo que antes era primero, What used to be first before ahora será segundo. will now be second. Lo que antes era segundo, What used to be second ahora es primero. is now first. Las cosas de Dios son locas. Those things are crazy. Dios dice, los últimos serán los God primeros. says the last will be first. No tiene sentido. It makes no sense. El mundo dice, no, no, los primeros The son los world says primeros. no, first is El first. que quiera ser el mayor Whoever wants to be greater será el servidor. will be the No, servant. no, 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 no. El mayor todo el mundo lo sirve. No, the greatest one. O sea, everybody Dios hace serves. las cosas al contrario. God does things Dios está contrary. diciendo,
cambiemos nuestras prioridades. God is saying, let's change our O sea, tus priorities. prioridades estaban Your, equivocadas. your priorities Por eso were las wrong. cosas no te funcionaban. That is why things weren't Tenías working una out. vara, You had a rod, pero realmente era una but it culebra. was truly a snake. Ahora porque lo estás haciendo en fe Now because you're doing it in faith, y estás viendo milagros, prodigios y you're señales, seeing signs, miracles, and ahora no wonders. será un cetro, Now it won't be a scepter. sino que ahora será la vara de Now Dios, it'll be God's rod que traerá gloria y honor that will bring glory al Rey de Reyes honor y Señor de to the Señores. King of O Kings sea, and Lord of todo Lords. cambia. Everything changes. ¿Por qué era importante este Why was cambio? that change important? Anteriormente era una vara normal, Before that was just a normal pero rod. ahora se convirtió en la vara de It Dios. turned into God's rod. Con esa vara, With that rod, Dios le dice un día a Moisés, God says to Moses one day, levanta la vara, lift up the rod, y el mar rojo and the se Red abrió. Sea opens. Con esa misma vara, With that same rod, una vez Moisés golpeó la one tierra time Moses hit the ground, y haciendo polvo, and y el dust, polvo se convirtió en the piojos, dust turned into lice. de que aún los mismos magos egipcios Even the Magi, the dijeron Egyptians, verdaderamente, they said, truly, esta es la mano de Dios. this is God's hand. Todos los otros milagros que Moisés hizo, All the other miracles Moses did, los magos los pudieron imitar. the Magi were able to imitate. Escúchenlo bien, los Listen magos carefully. lo pudieron The imitar. Magi were El able enemigo to imitate. siempre imita lo que Dios The hace, enemy always imitates what God pero does. este milagro fue creativo But this miracle was y creative, no lo pudieron hacer, and they couldn't do it porque el único que es creador because the only y creator que crea todas las that cosas creates es things Jesús de is Nazaret. Jesus from No lo Nazareth. pudieron hacer. They couldn't do it. Entonces, con esa vara, So with the staff, él golpeó la tierra he hit the ground, y se convirtió el polvo and thus en piojos. turned into lice. Con esa vara, un día, With that rod, Moisés levantó esa vara Moses lifted up y the el rod, pueblo de Dios tuvo victoria. and the people of God had victory. Con esa vara, With that rod, un día Moisés golpeó una roca Moses hit a rock, y de la roca salió agua. and water came out of the rock. Con esa vara, With that rod, un día la metieron en el tabernáculo de one Dios, time they put in the tabernacle of God, porque había una discusión where there was an argument de la autoridad o no autoridad de about authority or Moisés. no authority. Hubo una rebelión en medio de los There was líderes, a rebellion in the midst of the leaders. pero Dios también habla a través de nosotros, But God also speaks to no us, solamente a través de Moisés. not only through Moses. Pusieron todas sus varas, They put all their rods, representando una a cada tribu representing each dentro tribe del templo, within the temple. y la única que floreció The only one that flourished fue la vara de Moisés. was Moses. Con esa vara With that rod, fue que Dios hizo cosas grandes y that's preciosas. the great and precious things. O sea, pero ¿cómo hubo esa transición? How did that transition Hubo happen? un milagro de There was a transformación. miracle of transformation. Era una vara, It was a rod. se convirtió en una It turned serpiente, into a snake. pero Dios le dice, cógela con la mano. But God says, grab it with your hand. O sea, tú tienes que coger las cosas con tus You have to manos. grab things with your En otras hands. palabras, Dios quiere hacerte a ti partícipe. In other words, God wants de you las to cosas de participate Dios. in God's things. Dios pudo haber hecho el milagro, God could have made the miracle. haber dicho, di la palabra. He could have said, say the word. Y entonces And then la serpiente se hubiera convertido nuevamente en vara. the snake would have turned to a rod. Pero again. Dios quería But God wanted levantar a to Moisés, lift up Moses. levantarlo a él en la fe del Señor. To lift him in No, no, faith. tú la vas a tomar. No, you're going to grab Tú it. no vas a tener miedo de Satanás. You will not be scared of Tú no Satan. vas a tener miedo de tu You will pasado. not fear your No vas a past. tener miedo de tus You will not enemigos. fear your enemies. No vas a tener miedo de tus You will not fracasos. fear your failures. No vas a tener miedo del You will rechazo. not fear rejection. Lo que antes tú le tenías miedo, What you used to be scared of ahora before, tú lo vas a now dominar. you will dominate. Y el miedo y el temor, And fear, el fracaso y el rechazo failure, and rejection no te van a dominar a ti will not más. dominate you anymore. O sea, o eso te domina a ti, Either that el dominates temor, you, el miedo, el fracaso, el fear, rechazo, failure, rejection, o tú los vas a dominar a or you're ellos. going to dominate them. Es cuando tú te atreves a creerle It's a when you Dios, dare to believe God, a cogerlo por la cola. to grab it by the tail. ¿Por qué por la cola? Why by the tail? ¿Qué significa esto? What does this Que el signify? enemigo estaba huyendo. That the enemy was fleeing. ¿Usted ha visto esas serpientes, sobre you todo seen las cobras? Those snakes, especially the cobras, Cuando alguien las va a coger when somebody's going to grab them, y la cobra se para the cobra stands, y ella no huye,
She doesn't flee. sino que ella ataca. She attacks. Esta serpiente, This serpent. no sabemos si era una cobra, We don't know if it was a no cobra. sabemos qué clase era, We don't know what type it pero was. normalmente ellas no huyen, But normally they don't flee. pero ellas huyen de la presencia de But they Dios. flee the presence El of God. enemigo tendrá que huir de tu casa. The enemy will have to flee from El your home. enemigo tendrá que huir de tu familia. The enemy will have to flee El from your enemigo family. tendrá que huir de tus The finanzas. enemy will have to flee from El your enemigo finances. tendrá que huir de tu salud. The enemy will have to flee from your health. El enemigo tendrá que huir de tu vida. The enemy will have to flee from El your único life. problema es que tú no te has dado The cuenta only problem is you haven't que el realized. enemigo ya está huyendo. The enemy is already fleeing. Por eso es que Moisés lo tiene que coger por la That cola, is why Moses has to grab porque by el the tail. enemigo se está yendo, Because the enemy is leaving. porque el enemigo tiene que correr y Because the irse enemy has to run away de and donde leave. están los hijos y las hijas de The Dios. sons and daughters of God are. Dios usó esa vara ahora, God used that rod now. después que hubo una transformación After de there un was a milagro. transformation of a miracle. Antes era usado como un cetro. Before it was used as Eso es lo scepter. que yo tenía. That's what I had. Eso es lo que yo hacía. That's what I did. Eso es lo que yo tenía en mis That's manos. what I had in my hands. Eso es lo que era parte de mi That vida. was part of my life. Pero ahora ya no lo But es. it no longer is. Ahora yo tengo es la vara de Dios. Now I have God's rod. Y cuando yo le entrego And when I give it, lo que yo tengo en mis manos what I have in my hands, y lo pongo en las manos de and I Dios, place it in God's hands, Dios lo God multiplica multiplies y it, se convierte en un and milagro. it turns into a miracle. Por eso nosotros le creemos a Dios. That is why we believe Cuando God. nosotros le damos a Dios los diezmos, When we give to God cuando our le damos las tithings, when we ofrendas, give our offerings, sabemos que las ponemos en las manos de we know we're Dios putting them in God's hands, y que Dios las va a multiplicar. and God will multiply them. Anteriormente Before, eran una culebra. it was a snake. Lo usábamos We used it para cosas del mundo. for things of the world. Usábamos para comprar We drogas. used it to buy drugs. Usábamos para We used emborracharnos, it to get drunk, para la for prostitución, prostitution, para juegos de azares, for gambling, para hacer abortos. to have O sea, abortions, podemos continuar We y can continuar continue de todas las cosas and continue from all the things que antes nosotros hacíamos con el dinero. that we used to do with money Pero ahora before. se lo damos a Dios. But now we give it to God. Señor, esto que antes era una culebra en mi vida, Lord, where used to be a snake in my esto life que antes before, representaba el viejo mundo y mi vieja what manera de represented vivir, my old way of living, the old Señor, world. ahora yo la pongo en tus manos. Lord, now I place it in your hands. Y lo que antes era una What serpiente, used to be a snake before, ahora se convierte en algo de poder, now turns into en something algo of power, que tú lo multiplicas, something you multiply, que yo puedo traer a tu iglesia, something I could bring to your que yo church. puedo bendecir y ayudar a I otros. can bless and help Y Dios others. lo bendice y lo God bendice. blesses and blesses Esos them. son los milagros de Those are the transformación. miracles of transformation. Esos son milagros que transforman vidas, Those are miracles transforming familias, lives, families, ciudades, cities, países enteros, countries, naciones. nations. Son milagros de They're transformación. miracles of transformation. Ahora, ¿cómo yo sé si Dios está en esto? How do I know God is in this? ¿Cómo yo sé si realmente Dios me está How do I know respaldando? if God is really backing Es muy me up? sencillo. Very simple. Cuando tú tienes el control de las cosas. When you have control of things, Dios nunca está en algo donde no hay control. God is never in something without control. Dios no está en situaciones donde no hay orden. God is not in situations where Porque there's no order. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Entonces, Moisés coge la serpiente Moses grabs the serpent, y la serpiente se convierte and nuevamente the en serpent una vara. turns into a rod again. En otras palabras, In other Moisés words, Moses cogió o recuperó nuevamente el control. recovered control. No tienes que permitir You don't have to allow que el miedo, fear, el temor y las fear incertidumbres and uncertainty te limiten a ti de lo que Dios to quiere limit hacer. you from what God wants to do. Hay personas que tienen miedo de casarse There are people that nuevamente are scared to get married again porque años atrás because years fracasaron. before they Ahora failed. tienen miedo Now they're scared de una nueva relación. of a new relationship. Tienen miedo de amar. They're scared to love. Tienen miedo de volver a soñar, They're scared to dream again, de volver a creer, to believe again, de volver a tener visiones, to have visions, de imaginarse algo to hermoso, imagine bello. something beautiful. Tienen temor. They're Ya, scared. ya ni siquiera lo quieren They pensar. don't even want to think about it. Algunos una vez empezaron un negocio, Some began a business before, pero fracasaron. but they failed. Hoy tienen temor, Now they're scared. tienen miedo de volver a empezar otro. They fear to begin another one Por los fracasos del pasado, due to the fails from the no past. se atreven a caminar en lo They sobrenatural. don't dare to work in No se atreven a supernatural. creerle a Dios. They don't dare to believe God. Este milagro This miracle fue un milagro doble. was a double miracle. Es impresionante. It's impressive. Primero fue por First, obediencia. It was to obedience. Simplemente le obedeció a They Dios. simply obeyed God. Dios le dice, tira
la vara al suelo. God says, drop the rod Es on the ground. obediencia. That's Suéltalo. obedience. O sea, Let it go. lo que tú tienes en tu mano, What do you have in your hands? suéltalo. Let it go. Déjalo ir, Let it go. déjalo ir y entrégaselo a Let it Dios go. Give it to God por obediencia. with El obedience. segundo The second one fue por fe. was by faith. Tuvo que tener fe He had to have faith de que la culebra o la that serpiente the no lo iba a snake, morder. the serpent would not bite him. Dios no le dijo qué es lo que iba a pasar. God didn't say what would happen. Simplemente le dijo que hiciera He algo. simply said to do something. Lo primero que tú debes de hacer The first thing you should do es obedecerle a Dios en is obediencia. obey God with Simplemente obedience. obedecer. Simply obey. Obedecer porque lo ha dicho. Obey because He has La said it. segunda lo vas a hacer en fe. The second one you do in Señor, faith. yo tengo fe Lord, I have que lo que faith. tú dijiste The way you said se va a cumplir. will fulfill. ¿Por qué yo sé eso? Why do I know Porque this? la palabra de Dios siempre se cumple. Because the word of God is always Porque fulfilled. todas las promesas de Dios son sí y amén. Because all the promises of God are always Y de yes eso and tú amen. puedes estar completamente seguro. And this you could be completely sure. Por eso Jesús nos dijo a nosotros, That is why Jesus told us. Lucas 9:1, Luke 9:1. dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. When Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all the demons and to cure diseases. Entonces no tienes que tener temor, You shouldn't fear. porque Jesús nos ha dado autoridad, Jesus has given us authority. autoridad sobre los demonios Authority over y demons. también para sanar toda And enfermedad. also to heal all diseases. Pastor, toda enfermedad, Pastor, all diseases. toda All enfermedad, diseases. porque para Dios no hay nada imposible. Because for God there's nothing impossible. Dios no está diciendo, no, espérate, pues si es un dolor de cabeza, God isn't sí, saying, hold on, if it's a headache, pero yeah. si es cáncer, ya But es if más it's difícil. cancer, that's more difficult. Para Dios es tan fácil sanar un dolor de For God, cabeza it's so easy to heal a headache. como sanar un cáncer, Just like a como cancer, sanar el like coronavirus, healing como coronavirus, darte un nuevo riñón, like to give you a new kidney, como hacer que puedas dar a luz, tener hijos. letting you have children. En otras palabras, no hay nada In other words, imposible para There's Dios. nothing impossible for God. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Entonces, lo primero que Dios le dice So the first thing God is es, telling him, háblale al pueblo. speak to the people. Si no te creen, If they don't believe you, entonces vas a usar la vara. then you will use the rod. Lo que tú tienes en tu mano. What you have in your Lo que hands. tú tienes en tu mano. What do you have in your hands? Antes era un cetro. Before it was a scepter. Antes era parte de Egipto, Before it formed part of de las Egypt. cosas And mundanas. the mundane things. Ahora será para Dios. Now it'll be for God. Porque Dios lo va a santificar. Because God will sanctify it. Tú lo santificas a través de la fe You sanctify it through y de la obediencia que And tú obedience tienes ante Dios. that you have before God. Pero si no creyes en eso, But if they don't believe this, hay otro milagro. there's another miracle. Tú pon tu mano You place your aquí en hand tu lecho. here in your Y bosom. Moisés toma su mano, Moses takes his hand, mete su mano aquí en el lecho puts his hand here in his y la chest, saca. and he takes it Y out. cuando la saca, When he takes it out, está blanca como la it's nieve. white like snow. Está llena de lepra. It's full of leprosy. Lepra en la Biblia es representación del pecado. Leprosy in the Bible represents sin. Es increíble. Entonces Dios le dice, mete la mano He says, place your aquí hand al lado de tu here corazón in your bosom. y la saca He takes it y out, está llena de lepra. and it's full of leprosy. En otras palabras, la mano se contaminó In other words, the hand de lo que contaminated estaba en tu corazón. with what was in your heart. Lo que está en tu corazón What's in your heart es lo que va a contaminar is what's going to la contaminate acción humana de tu mano. the human action of your hand. La mano representa la acción humana. The hand represents the human Tú action. vas a saludar a alguien, You're going to say bueno, hello no, to no hoy you're en gonna greet día por somebody. cuestión del Not corona, nowadays due to pero corona. normalmente tú le das la But mano a normally, alguien. you shake somebody's hand. Tú le das un abrazo a You give a alguien. hug to Tú someone. tocas a alguien. You touch Tú somebody. tienes contacto con el mundo You have contact a with the través world de las manos. through the hand. Entonces las manos es un simbolismo de la acción humana, The hand symbolizes human action, pero se contamina but it contaminates con las cosas del corazón. with the things of the Entonces heart. tienes que tener cuidado So you have to be careful de lo que tú tienes en tus of what manos, you have in your hands, de lo que Dios te ha dado, what God has given you, de las habilidades, the de abilities, los dones y the gifts talentos and talents. que no se contaminen Don't let them con el contaminate corazón. with the heart. Y le dice, vuelve a poner tu He mano says, place your hand again nuevamente aquí en tu lecho in y your sácala. bosom. Entonces él mete la mano, He puts his la hand, saca takes it y out, ahora está limpia, and now it's clean. está perfecta It's nuevamente. perfect again. Estos son dos milagros These are two de miracles transformación of transformation que se transformaron
that transforms Primero en una serpiente. first into a serpent. Una vara se transforma en una A rod serpiente, turns into a serpent, pero se vuelve a transformar but it transforms en una again vara. into a rod. Una mano A hand que se transforma that en lepra, transforms with leprosy, pero después se vuelve a but transformar later transforms en una again mano sana. into a healed hand. Dios está hablando del pasado. God is speaking about the past. Dios está diciendo lo que estaba en tu corazón, God is saying what was in your las heart, cosas de tu pasado the things of your que te past contaminaban, that contaminated you, que contaminaban tu vida, that contaminated que your estaban life, contaminando tu they futuro, were contaminating your future, que estaba contaminando los planes que yo tengo contigo. contaminated the plans I have Yo for los you. voy a sanar. I will heal them. Ya no vas a ser el mismo, la misma. You won't be the same Ya one. no vas a tener los mismos temores, You will not fear the same. las mismas The same incertidumbres. uncertainties. No, ya vas a ser You're diferente, going to be different porque hay un milagro de because there's a transformación miracle of que te está transformation transformando that is transforming de lo you que antes tú eras from where you used to a lo be que ahora tú vas a ser. to where you're going to be now. Tú ya no eres el mismo o la You're misma not the same persona. person. Ya el pasado quedó en el The past pasado. remains in the He past. aquí, todas Here, las cosas son hechas all things nuevas. are made new. Este versículo es This importante. verse is important. El pasado The past está en el pasado. remains in the past Ya las derrotas The de tu defeats pasado of your past. no deben de afectar tu Shouldn't futuro. affect your future. Deja el pasado atrás Leave the past behind. y ahora empieza a ver And now begin to y see aferrarte del futuro, and hold on to the de las future. cosas que Dios tiene para ti, The things God has de lo for que you. Dios te está dando y de lo que Dios va a hacer What con God tu is vida. giving to you, what God will do with your life. En una ocasión Jesús On one occasion, sanó varios leprosos. Jesus healed many lepers. Uno de ellos One of them le dijo, ve y preséntate delante del said, sacerdote. go and present yourself before the priest. Era parte de la ley. That was part of the law. O sea, mire que Dios no trata la lepra como una enfermedad, God does not treat leprosy as sino a como disease, algo but espiritual, as something spiritual. porque es que lo es pecado. Because it's sin. Entonces Él va y se presenta. He goes and shows up. El libro de Levítico, The book of Leviticus, capítulo 13 y 14, chapter 13 and 14. dos capítulos hablan Those two de chapters los leprosos speak about the y lo lepers que los sacerdotes deberían de hacer, and what the priest should do. pero nunca un leproso se sanó. But never did a leper Quiere heal, decir que los sacerdotes which means the priest no sabían qué hacer, didn't know what to porque do. nunca habían hecho la ley ceremonial They had never done the ceremonial para el leproso for the leper hasta que vino Jesús. until Jesus Él es came, el único He's que the puede only one cambiar tu corazón. who can change your heart. Él es el único que puede cambiar tu He's the only vida. one who can change Yo me your life. imagino a los sacerdotes I imagine the cuando, priest, cuando llegó este leproso when this leopard came, y todo el mundo sabía que él era leproso. everybody knew he had Pues leprosy. aquí estoy. Well, here I am. Jesús me sanó de la lepra Jesus healed me from leprosy. y ahora ustedes deben de hacer su And now parte. you should do your part. Me imagino, Juan, ¿qué imagine. hacemos? John, what do No, we no, do? Pablo, yo no sé. I don't know, Paul. María, dimnos, por Mary, favor, tell us, please. ¿qué se hace con esto? What do you do with this? Miremos atrás en la ley Let's look at the law y veamos qué es lo que se tiene que hacer. and see what has to be Nadie done. sabía, Nobody knew. porque nunca un leproso había sido Because never had a sanado leopard been hasta que healed. vino Jesús Until Jesus came y nos limpió del and pecado, cleansed us from sin. borró nuestro pasado, He erased our past, todas nuestras derrotas, all our defeats, todo lo malo del pasado. all the bad things from the Dios past. lo hace nuevo, God makes it new. todo nuevo, Everything new. para que tú puedas tener un mejor So you futuro, can have a better future. tú puedas tener una mejor So you vida, can have better life. para que tú puedas ser ahora la persona So que you Dios can quiere now que tú seas. Be the person God wants you to be. Pero si no te creen esto, But if they don't believe you, si no creen en tus palabras, they don't believe in your words, cuando tú vayas y les prediques when you go and preach a to tus them, vecinos, to your neighbors, a tus familiares, to your family a members, tus amigos, to your friends, a tus compañeros de la universidad, your co-friends, del colegio. your students Ahora, si no te creen en tus in palabras, school, if they don't believe you, entonces usa lo que tú tienes en tus manos use what you have in your hands. y Dios lo va a usar para su gloria. God will use it for His Pero glory. si no creyesen en eso, But if they don't believe in this, entonces que puedan ver tu vida, let them see your life, lo que tú eras what you used to y be, quién tú eres. and who you are. Y si no creen en If eso, they don't believe this, entonces ahora ve y coge el agua del take río Nilo, the water from the Nile River, tráela bring it, y tírala, déjala caer let it sobre fall la tierra. on the ground. Y esa agua se convertirá That en water sangre. will turn to blood. El río Nilo, The Nile Era River muy importante Was very en aquellos important tiempos in those days, y aún todavía en este día. even nowadays. Pero en aquellos
tiempos But in those days, era donde venía no solamente su alimentación, that's where not only their food came from, sino también su economía. but also their O sea, economy. toda la economía, All the economy, el que ellos pudieran prosperar where they could prosper y ser una nación poderosa and be a powerful y reinar nation el mundo, and reign the world, dependía muchísimo del río Nilo. that depended a lot on the Nile Sin el río River. Nilo era imposible hacerlo. Without the Nile River, it was impossible. Egipto no hubiera existido, Egypt wouldn't exist. no hubiera sido la nación poderosa que fue. It would be the powerful Entonces nation Dios that le it está was. diciendo, ve y saca agua de allá. God is saying, go get water Lo from que there. ellos piensan y creen What they think and believe que es de donde ellos tienen la economía, that it's coming from their su economy, sustento, what su sustains them, comida, their food, de donde ellos lo tienen todo, where they have it all. en verdad eso es juicio It truly is y judgment, se convertirá en and sangre. it'll turn to blood. Y así fue. And that's how it Más happened. adelante, Later Moisés estira su vara on, Moses extends his y el rod, río Nilo se convirtió en and the sangre. Nile River turned to blood. Pero ahora este milagro But now this miracle no fue de transformación. was not of transformation. Transformación fue la vara. Transformation was Se the rod. transformó en una It serpiente transformed into a y se snake, volvió a transformar nuevamente turned again en una vara. into a rod. La mano The hand fue transformada, was transformed. se transformó en lepra It transformed to leprosy. y después nuevamente se Then, transformó a la later on, normalidad. It was normal. Los dos fueron milagros de transformación. Both were miracles of transformation. Este milagro no. This miracle, no. Este milagro This miracle, era sacar agua del Nilo it was to get water from the de Nile, donde tú crees where you believe que viene tu sustento, that your de donde sustaining viene comes tu from, provisión, where your provision comes tu from, economía, your economy, lo que tú tienes, What you lo que have, tú te comes, what you eat, lo que tú posees, what you lo que possess, tú te pones. what you wear. Dios está diciendo eso no es nada. God is saying that's nothing. Lo que realmente vale What really is es la sangre de Jesús. worth is blood. Y eso no retorna. Jesus' blood. That O does sea, not come back. eso no vuelve nuevamente a lo que era That antes. doesn't go back to what it used to El be. poder de Jesús Jesus' power es algo que transforma y Es renueva, something that renews and pero que transforms, nunca regresa atrás, but never goes back. sino que siempre prosigue hacia It adelante. always proceeds to the forward. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? What do you mean with this, Pastor? El apóstol Pablo The Apostle Paul, en una ocasión estuvo 2 años estuvo en la iglesia de Corintio. he was in the church of Corinthians Allá for 2 2 years. años. For 2 years. Y durante 2 años él estuvo haciendo algo. For 2 years he was doing something. Él era muy elocuente, He was so eloquent. era muy estudiado. He was studied a Él lot. era un doctor de la ley. He was a doctor O of the sea, law. si usted cree que usted conoce personas inteligentes, If you sabias, think you know estudiadas wise y people, preparadas, intelligent and ready, déjeme decirle, Pablo era uno let me tell aún you, más arriba. Paul was even higher. Era alguien impresionante. He was somebody impressive. Él usó su río Nilo. He used the Nile River. O sea, él usó todo lo que él tenía, He used everything he todo had, lo que él sabía, everything he knew, todo lo que él era bueno en hacer. everything that he was good at. Y se fue para Corintio. He went to Corinthians, Y allá lo que más se daba and what they had the most era ese espíritu de educación, de was the conocimiento. spirit of O knowledge sea, viene de Grecia. that comes from El Greece. espíritu de Grecia Spirit of Greece es el espíritu del is the conocimiento, del spirit saber. of knowledgement, to know. ¿Y qué fue lo que Pablo quiso hacer? What did Paul want to do? Yo soy una persona que sé. I'm a person that knows. Yo soy estudiado y yo conozco. I study well, I know. Y durante 2 años And for 2 years, estuvo filosofiando con ellos. he was doing philosophy with them. Él hablaba He spoke elocuentemente, eloquently. él traía sus argumentos, He brought his arguments. ellos traían sus They argumentos. brought their arguments. Ellos traían filosofía, They brought philosophy. él traía He filosofía. brought philosophy. 2 años For 2 years. y fracasó. And he failed. Nadie se convirtió. Nobody No converted. hubo uno solo que Not se convirtiera. One person converted. Y Pablo sale derrotado. Paul leaves defeated. Su río Nilo His Nile River no le sirvió para nada. wasn't good for anything. Pero en Primera de Corintios capítulo 1 But in 1 Corinthians dice, chapter 1 says, yo no vengo a ustedes ahora I'm not coming to you now con palabras de humana sabiduría, with words with human, con conocimiento knowledge, humano, with knowledge, sino human con el knowledge, poder del Espíritu but with Santo the power of the Holy que Spirit hace milagros, prodigios y that does señales. miracles, signs, and wonders. En otras palabras, es su río Nilo, In other words, the Nile su River, conocimiento, his knowledge, su sabiduría, his lo wisdom, que era fuerte para él, what was he was strong at, se convirtió en una derrota. turned into a defeat.
Pero cuando tú lo pones en las manos When de we place it in Jesús, Jesus' hands, se convierte en una victoria. it turns into a Ahora victory. toda la ciudad de Now Corintio the whole city of fue Corinthians cambiada a través del poder de was Dios. changed through the power La of gente God. no necesita una People religión. don't need religion. La gente necesita el poder de Dios. People need the power of La God. gente necesita una palabra que los People need a transforme. word to transform La them. gente necesita sanidad. People need healing. La gente necesita liberación. People need deliverance. La gente necesita milagros que transformen sus vidas, People need miracles to sus transform their casas, lives, sus their hogares, houses, their homes, sus their futuros. futures. Estamos llenos de iglesias de religión. We are full of churches with Estamos religion. llenos. We are full. Lo que no tenemos es el poder de What we don't have Dios. is the power of God. Donde haya milagros, That there are cambios. miracles, changes. Donde el que era un drogadicto Where ya whoever no was lo a drug es. addict is no longer El one. que robaba ya The no one who roba. used to steal doesn't El que steal. mentía ya no The one that miente. lied doesn't lie. El que adulteraba ya no The adultera. adulterer doesn't. O sea, el commit que era adultery. malo ya no lo es. The one Porque who el was poder is not de no Dios more. lo transformó. Because the power of God transformed him. Milagros de transformación. Miracles of transformation. Pero este milagro no But this vuelve hacia miracle atrás. doesn't go back. Este milagro nunca regresa hacia This atrás. miracle never goes Es back. el poder de la sangre de Jesús. It's the power of the blood of Y Jesus. desde ahí Pablo decía, From there, Paul said, yo predico I preach, y a Cristo crucificado. and they crucified En Jesus. otras palabras, Pablo estaba In other diciendo, words, Paul was saying, yo no voy a filosofiar más. I will not do Yo no philosophy voy a no venir more. con palabras de humana sabiduría. I'm going to use words of human Yo no voy a traer wisdom. mi I will Nilo, not. el I will río not- Nilo de mi vida, I will not bring the Nile a las River cosas de Dios. in No. my life to Ahora Jesus vengo things. con el poder del Espíritu I Santo, come with the power of the Holy el Spirit, poder que transforma, the power that que transforms, renueva, that renews, que llena y que cambia. that fills and changes. Tal vez tú te sientes hoy así, Perhaps you feel like que tú has this. estado tratando en tu vida, You've been trying in has your estado life. tratando de salir You've been adelante trying to go forward. y sientes que es una batalla You tras feel otra it's a battle batalla, after battle. una oposición tras otra An opposition oposición, after another una opposition. derrota tras otra Defeat derrota after defeat. en tu economía, In your economy, en tu casa, in your con house, tus hijos, with your children, en tu vida. in your life. Estás luchando y no lo logras You're battling and you can't y no lo accomplish. puedes hacer. You can't do Y it. Dios está diciendo, no más. God is saying no more. No son con el río Nilo. It's not with the Nile River. Tíralo al piso para que se convierta ahora Throw en it on the sangre. ground so it could turn to blood. Por eso Jesús cuando estaba en la cruz That del is why Calvario Jesus, when he was on the cross of the y Calvary, le metieron esa lanza aquí a and su they lado, put that, ¿qué fue lo que salió? what Agua. came out of it? Y sangre. Blood and water. De su costado brotó From his side. agua y sangre. Water and blood came out. Agua y sangre. Water and blood. Es esa sangre de Jesús It is the blood of Jesus que nos transforma, that transforms que nos us, renueva, that renews us, que cambia, that changes, que edifica, that edifies, que nos lleva a lograr el propósito de nuestras that takes vidas. us to accomplish the purpose No in our importa lives. donde tú estés, No matter where you are, no importa si tú estás en los Estados Unidos no matter if you're in the U.S. o vives en una ciudad or you live in pobre a city, in a o, poor o- city, o tal vez estás en un lugar que es pobre y no tienes maybe you're in a oportunidades poor place with no opportunities, y dices, pero es que allá en los Estados Unidos, and you say, but they're in the U.S., allá en España, en in Europa, Spain, in Europe, están las oportunidades. that's where the Lo que opportunities tú are. necesitas What you need. no es una oportunidad de un It's país, not an opportunity of es a la country. sangre preciosa de It is Jesús. the precious blood Y of donde Jesus. quiera que tú estés, Wherever you are, donde quiera que tú te encuentres, wherever you find yourself, tú vas a tener victoria, you will have tú victory. lo vas a lograr, You will tú accomplish vas a it. conquistar, You will conquer. tú vas a salir You're adelante, going to move forward. porque Jesús te ayudará, Because Jesus will porque help el you. Espíritu Santo peleará por Because ti, the Holy Spirit will fight for you. abrirá las puertas, He will open the doors. las bendiciones correrán detrás de Blessings will ti, chase after you. las oportunidades vendrán delante de Opportunities will ti, come before you. y lo que antes era imposible, And what used to be impossible ahora va a ser posible. will now be possible. Pero me gusta lo que el versículo 18 de este capítulo dice. I like what verse 18 of this chapter Todo says. esto All of this es muy bonito. is very nice. Todo esto es verdadero y All real. of this is true and Pero real. falta algo But más. something's missing. Pastor, yo creí que usted ya había terminado. Pastor, I thought you have finished. Falta algo más. There's something missing. Moisés en el versículo 18. Moses in verse Yo sé que no lo 18. leímos, usted I lo know va a leer más we en didn't casa. read it. You will read it later on. Va donde su suegro Jetro He goes to his
father-in-law, y le dice, Jethro, por favor, déjame ir. and says, please let me go. Necesito retornar a mi casa y a mi I familia. need to return to my home, my En family. otras palabras, yo renuncio In other words, I a lo renounce que yo estoy haciendo to what I'm doing. porque yo he escuchado el llamado de Dios. I've heard God's calling. Lo que estoy tratando de decir es tomó What acción. I'm trying to say is he took action. Nada de esto te va a servir. None of this is going Nada to de be good esto for you. va a importar None of this will matter si tú no tomas acción. if you don't take action. Si tú no tomas acción, If you don't take action, es como tú it's like you have haber pagado por el gimnasio. paid for the gym, Tienes tu tarjetica you del have gimnasio. your membership card, Llenaste la aplicación, you filled out the application, pagaste tu cuota, you paid for it, tienes todo listo, you have everything ready, pero nunca vas al but you gimnasio. never go to the gym. Nunca vas al You gimnasio. never go to De the gym. nada te va a servir. It's not good for Están anything. todas las máquinas, All the machines are están there. todos los entrenadores, All the trainers are there. está todo listo, Everything's ready. pero hace falta una parte. But there's a part Tienes missing. que tomar acción. You have to take Si tú action. no tomas If acción, you do not take si action, tú no le crees a if Dios you don't hoy, believe God today, nada de esto se hará realidad none en tu of this vida. will become real in your Estarás life. simplemente soñando. You'll simply be dreaming. Los sueños son importantes. Dreams are important. Los sueños son necesarios. Dreams are necessary. Pero si tú no te levantas, But if you don't get up, si tú no haces algo respecto, if you don't do something, soon, siempre serán sueños, it's always going to be pero dreams. nunca But serán never una realidad. will it become reality. Siempre serán sueños. It'll always be a Hay dream. personas que siempre están soñando, People are always dreaming, pero nunca nada se hace but realidad. never nothing happens. Hay otros que sueñan, Others dream, otros que escuchan others hear, y otros que and actúan. others act. Tú necesitas ser una persona You de need to be a acción, person of action de creerle a Dios, and believing God, de cambiar los órdenes que tú tenías, changing the orders you had. de entregar las cosas delante de Dios. Put the things before Decir, God. Señor, ya no son para mí. Yes, Lord, they're not for me. Antes yo tenía estos dones, Before I had these tenía gifts, estos hijos, I had these este children, talento de mis manos. talents in my hands. Antes yo lo hacía para mí. Before I did it for me, Señor, ahora yo lo entrego para ti, Lord, now I Señor. give it to you, Lord. Te entrego el talento que tú me I has dado. give you the talent you've Te given me. entrego mis hijos, I give you Señor. my children, Señor, Lord. te entrego mi vida, I give you my Padre. life, Father. Señor, mis sueños, Lord, my mis dreams, ilusiones. my illusions. Señor, todo lo que yo quería, Lord, everything pensaba, I had and Señor, I lo pongo en thought, tus manos. I place it in your Señor, hands. eso no es nada Lord, that is nothing. si tú no estás conmigo. If you're not with me, Tú lo pones en las manos. you place it in your Y lo hands. primero que Dios hace The first thing God does, es un milagro de it's a miracle transformación. of transformation. Mostrarte lo que era Showing you what used to be y también lo que ha de ser. and also what's to El be, pasado y el past futuro. and the future. Para que tú decidas So you can decide. qué tú quieres. What do you want? ¿Continuar en derrota Continue in defeat, o quieres ir hacia la victoria? or do you want to go towards Esa victory? decisión la tienes que tomar That tú. decision you have to make. Dios no la va a tomar por God ti. will not make it for you. Yo no la puedo tomar I por ti. cannot make it Yo for you. quisiera, I would like no to, puedo. but I can't. Esa decisión That la decision tomas tú. you're going to Por take. eso Moisés fue. That is why Moses went. Y aunque puso muchas oposiciones, Although he had many muchas oppositions. oposiciones, no puedo. No, I cannot. Al final At the end, tomó acción. he took Fue, action. dijo a su suegro, renuncio. He said to his father-in-law, Renuncio al trabajo. I renounce to the Renuncio a job. la vida que yo I tenía. renounce to the life I had. Renuncio a lo que yo I hacía. renounce to what I used Porque to lo do. mejor está por Because the venir. best is yet to come. Mi futuro no está aquí. My future isn't here. Mi futuro está My allá. future is over Mi there. llamado no está aquí. My calling is Mi not llamado here. está My calling allá. is over there. Por eso yo voy a That is why renunciar. I renounce. A renunciar a lo que yo hacía, Renounce a to lo what I que used yo to do, tenía, to what I used to have. mi seguridad, mi My futuro. security, my Y ahora lo future. pongo en las manos de Dios. Now I have it in the hands Y of God. ahora, And now, un hombre que era temeroso, a man that was fearful, miedoso, scared, que le corría y andaba that huyendo, ran away después de Jesús, after Jesus, se convierte en el líder más he importante. turns into the most El important líder leader. más importante The es most Jesús. important leader is Jesus. Ayer, hoy y siempre. Yesterday, today, and forever. Siempre lo será. Forever he will El be. segundo líder más The importante second most important leader es Moisés. is Moses. Él era un hombre como tú He was a man y como yo. like you and I. La única diferencia The only difference fue que él le creyó a is Dios that he believed God y tomó acción. and he took action. ¿Puedes tú creerle a Dios Can you hoy? believe God today? ¿Puedes tú tomar Can acción you hoy? take action today? Volver a soñar, Dream again? dejar miedos, To leave fears, temores,
leave fears, fracasos del failures pasado from the atrás past, leave them behind, y empezar a ver tu and futuro, begin to see your future, el futuro que Dios the tiene, future God has, el destino que Dios ha the puesto destiny God has delante de placed ti. before you. Ahí es donde Dios te lleva de That is cero where God takes you from zero a la to sobreabundancia. overabundance. Tú vas a ir de cero You will go from a la zero to sobreabundancia. overabundance. El libro de Deuteronomio, The book of Deuteronomy. yo sé que todos lo leemos I know we all read it, pensando que fue algo que fue escrito o dicho durante muchos it was something años. said, written for many years. No fue así. It wasn't like that. El libro de Deuteronomio The book of Deuteronomy es una prédica is a sermon que Moisés se tiró. that Moses O sea, una had. prédica de prédicas. Todo el libro de sermon. Deuteronomio All the book of Deuteronomy es una prédica de is a sermon Moisés. from Moses. El que no podía hablar, Whoever couldn't speak, el que no sabía hablar, the one that didn't know how el to que speak, tenía the miedo, one that had ahora fear, se convierte now en uno turns que sabe hablar. into somebody that knows Y how to déjeme talk. decirte, habló And let me tell muchísimo. you, he spoke a lot. Tremenda prédica que Tremendous se tiró. O sermon sea, impresionante. that he gave. Todo el libro es una prédica. Impressing. The whole book is a El que no preach. podía, The one ahora that puede. couldn't, now can. lo imposible The impossible se hizo posible. became possible. Lo que no se las puertas que no se The abrían, doors that didn't open ahora se abren now open a causa de Jesús. due to Jesus. A causa de Jesús que murió en la Due cruz to por Jesus who nosotros. died on the cross for ¿Qué us. puedes hacer tú hoy, amigo? What can you do today, ¿Qué my puedes friend? hacer tú hoy, amiga? What can you do Primero today, que my todo, friend? entregar tu vida a First of all, Jesús. give your life to Lo primero y Jesus. lo más The importante, first and most important que thing tú puedas entregar tu vida a that you could Jesús. give your life to Jesus. Pastor, ¿y qué puedo hacer yo Pastor, respecto a how eso? can I do this? Simplemente repetir junto Simply conmigo. repeat with Tú me. simplemente inclinas tu You rostro. simply bow your head. Tú simplemente repites You conmigo simply repeat after y tu me. vida va a cambiar. Your life will change. Padre, yo te doy gracias Father, I thank you. porque en este día, Señor, he Because entendido on this day I have que soy un understood pecador that I am a y sinner, que te necesito a ti como mi that Salvador. I need you as my Savior. Señor, lávame con tu sangre Lord, preciosa. cleanse me with your precious blood. Señor, escribe mi libro en el Lord, libro de write la my vida. book in book of my name in the book of life. Envía tu espíritu sobre mí Send your spirit upon me, y que Él nunca se aparte de and that mí. He never separate from Gracias porque hoy me. Thank you because today reconozco públicamente I recognize a publicly Jesús como mi Señor Jesus as my Lord y como mi Salvador. and Savior. Amén. Amen. Amén. Amen. Si tú hiciste esta oración, If you said this prayer, quiero darte la bienvenida a la familia I de want to Cristo. welcome you to the family of Christ. Nunca más volverás a ser igual. Never will you be the same Será again. como el antes y el It's like the después. before and the after. Quiero que escribas este día, esta I hora, want you esta to write fecha, this date, this time, porque this hoy hour, has vuelto a renacer. because you have been Hoy reborn. eres un hijo, una hija de Dios. You're a son and daughter of God. Para los demás, For the rest, pongan esto en put práctica. this to practice. Tomen acción. Take action. ¿Qué tienes en tus manos? What do you have in your hands? ¿Cuáles son los dones y talentos que tú has tenido y los has usado? The gifts and talents that you have used. Tal vez tú eres You have. bueno en la economía. Maybe you're good at economy. Todo lo que tú coges prospera, sabes Everything hacer you take negocios. prospers, you know how to do Ahora lo business. pones en las manos Now de you put it in Dios. the hands of En God. otras palabras, lo que te estoy diciendo, lo que Dios te está In diciendo, other words, what I'm saying, what God is telling tú you, te lo entregas a Dios. you give it to God. Dios te lo devuelve a ti God returns it to you porque tú lo has honrado a Él. because you have honored Tú le Him. has dado la gloria a You Él. have given the glory to Sabes Him. de que Él lo hizo You know He did it porque Él te ama y te quiere. because He loves you. Lo que tú tienes, lo que tú has logrado, What you have lo que accomplished, tú has alcanzado, what you have es reached, por la misericordia de Él. is because of His Porque Él mercy, es bueno because He is y good, porque Él es and because misericordioso. He is merciful. Milagros y prodigios te Miracles and acompañarán. wonders will Donde quiera que accompany tú you vayas, wherever you go. la presencia de Dios irá contigo God's presence will go with y Él you, te dará and descanso. He will give you Pondrás rest. las manos sobre los You will enfermos put your hands y on los the sick, enfermos se and sanarán. the sick will heal. Echarás fuera los demonios You will cast out y los demons. demonios se irán. The demons will flee. Y la gente vendrá y te creerá. People will come and believe. El grupo de conexión que Your- tú tienes se The llenará. connection group that you have will fill up. Tu iglesia Your prosperará. church will Tu prosper. casa será Your bendecida. house will be Donde blessed. tú pongas tu mano, la bendición de Dios Wherever se you put your hallará. hand, God's blessing will be there. Solamente Just honralo a Él. honor Him. Dios no necesita. God does not need. Dios no usa cosas grandes, God preciosas y doesn't use valiosas. great, precious, and valuable things. Simplemente una vara común y normal. Just a regular, simple rod. Así eres tú, así soy yo. That's how you are. That's Una how I vara am. común A y rod, normal. a
common que rod después se convierte en una vara that de then Dios. turns into a rod of God. Nos convertimos en hijos We turn into e children hijas de Dios. of God. Que el Señor los bendiga. May God bless you. Nos vemos la próxima See each other semana. next week. Recuerda que Dios te ha puesto arriba y no Remember, abajo, God has put you on top, not at the que bottom. tú eres cabeza y no You are cola, the head, not the que tail. vamos de gloria en You gloria, go from glory to glory, de victoria en from victoria, victory to y victory, que lo mejor and the best está por venir. is yet to come. Amén y amén. Amen and Que Dios los amen. bendiga. May God bless you.